hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estamos en un nuevo capítulo de los atributos de Dios o las perfecciones de Dios. Estamos viendo la serie para conocer el ser de Dios. Recuerden que estamos usando como meditación de estudio el libro de A.W. Pink, en el cual estamos aprendiendo el ser de Dios. El día de hoy el tema que nos convoca de los atributos de Dios es la omnisciencia de Dios. Entonces lo que vamos a estudiar a continuación es la omnisciencia de Dios. Me gustaría comenzar orando para que sea el Espíritu Santo el que me sea guiando, el que me sea ayudando a comprender estas verdades que nos enseña el hermano Pink, y también para transmitir a todos los que están oyendo a través de las pantallas. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este tiempo de meditación. Rogamos, Señor, que este estudio nos sea significativo para todos nosotros, que sea edificando su iglesia, que sea ayudándonos a crecer, y también, Señor, para honrarle de mejor forma a usted, que eso es lo principal, que toda materia que aprendamos, Señor, todo conocimiento sea práctico en nuestra vida. Le rogamos tus favores en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, como les decía, hermanos, vamos a estudiar la omnisciencia de Dios. Bueno, la omnisciencia de Dios se refiere, primero que todo, a que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo comprende, que Dios sabe cada situación de nuestra vida y del universo entero, y que a Dios no se le escapa nada. Vamos a citar Hebreos 4:13, que dice: no existe cosa creada que no sea manifestada en su presencia, más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Lo repito, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, como dice el texto, nada de las cosas creadas se puede ocultarle a Dios. Nada. Dios todo lo conoce. Vamos a ir viendo lo que dice el autor sobre el tema. Vamos a ir citando. Primer párrafo dice: Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Aquí el libro de Pink cita Daniel 2:22. Conoce lo que hay en las tinieblas. Entonces, cuando hablamos que un Dios conoce todo, hablamos que Dios todo lo sabe, nos llena de pavor saber que Dios conoce aún lo que estoy haciendo en el secreto. Nos llena de temblor saber que Dios sabe lo que hago en mi intimidad. A nosotros como cristianos nos da mucho temor saber que Dios observa aún cuando estamos pecando y cuando le estamos fallando. Él está viendo, porque nada se escapa de su visión, nada se escapa de su presencia. Sigamos leyendo el texto. Nada escapa a su atención, nada puede serle escondido, no hay nada que pueda olvidar. Bien podemos decir con el salmista, Salmo 139:6, tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, ni cambia, ni pasa por alto alguna cosa. Si tal es Dios al que tenemos que dar cuenta. Entonces, empezamos a entrelazar los atributos de Dios. Primero comenzamos hablando que Dios está en soledad, la soledad de Dios. Luego hablamos de los decretos de Dios, que todo lo hace según el consejo de su propia voluntad. Y ahora estamos hablando de que Él todo lo sabe, tiene conocimiento de todo. Y ese conocimiento no puede mutar. Habíamos solamente anunciado que más adelante vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. Y es importante mencionar que el conocimiento de Dios no puede cambiar. Esto es importante que lo zanjemos ahora, porque como creyentes y como iglesia del cuerpo de Cristo, tenemos que tener un conocimiento sólido de la inmutabilidad de Dios. El ser de Dios no puede cambiar. El ser de Dios es perfecto tal como es. Entonces,
el Dios que conocemos de la Escritura, el Dios que se revela, no necesita crecer más para ser más perfecto, porque ya es perfecto. Entonces su conocimiento tampoco va a aumentar a medida que pasa el tiempo, porque Él conoce todo lo que va a suceder en el presente, en el futuro, y del pasado Él conoce todo tiempo, porque Él es eterno, Él es atemporal. Entonces eso hay que dejarlo claro. Dios, su conocimiento es perfecto, no va a mutar, no va a cambiar. Continuamos con el texto. Salmo 139 del 2 al 4. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Qué maravilloso es el ser, qué maravilloso ser es el Dios de la Escritura. Hermano, es maravilloso, porque Él sabe todo, sabe aún cuántos pensamos. Y nosotros como creyentes muchas veces pecamos porque juzgamos las motivaciones. Y nosotros no conocemos las motivaciones de los hermanos, no conocemos las motivaciones de las personas. Más la Escritura nos manda a tener un juicio santo, un juicio sano. ¿Cuál es ese juicio sano? Cuando yo juzgo los acontecimientos, lo que está sucediendo. Pero no puedo juzgar, jamás puedo juzgar los pensamientos, las motivaciones. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. No lo sabemos, somos personas tan finitas que no conocemos la mente de quienes nos rodean. Pero en cuanto a Dios, Dios sí conoce nuestra mente. Dios sí conoce nuestro pensamiento. Dios sí conoce lo que estoy planeando, lo que estoy entrelazando. Dios sabe qué estoy entretejiendo en mi mente. Sabe los planes que a veces son favorables y sabe también los planes que muchas veces son desastrosos. Sabe cuándo quiero bendecir y sabe cuándo quiero maldecir. Él lo sabe todo. Dios sabe quién soy realmente. Y tal Dios nos debe llenar de temblor y pavor, porque no le podemos ocultar nada. No le podemos mentir a Dios. Sigamos leyendo. La comprensión de su omnisciencia debería de inclinarnos ante Él en adoración. Con todo, cuán poco meditamos en su perfección divina. Es ello debido a que aún el pensar en ella nos llena de inquietud. Comparto lo que dice aquí el autor. Muchas veces no conocemos a Dios porque no le queremos conocer. ¿Y por qué no le queremos conocer? Porque nos da miedo. Nos inquieta saber que tal Dios tan maravilloso es el Dios que sirvo. Y no al Dios que yo me he creado, al Dios que yo me he moldeado en mi imagen. Es mucho más fácil tener un Dios que yo me he moldeado, que yo creo que es. Pero muchas veces no es más que un ídolo, porque no es el Dios de la Escritura. No es el Dios bíblico, el Dios todopoderoso, y en este caso, el Dios omnisciente. La comprensión de su omnisciencia debería de inclinarnos a Él en adoración. Hermano, si comprendemos cuán grande es su omnisciencia, nos llevará a inclinarnos ante este Dios maravilloso, que todo lo sabe. Estamos en una situación de pandemia global, una pandemia que ha pasado los límites de cada nación. Y hay mucha gente que ha padecido, mucha gente que ha fallecido, y mucha gente que está en estos mismos momentos pasándola mal, sufriendo a consecuencia de este virus. Y muchos se preguntarán, ¿Dios sabía que esto iba a venir? ¿Dios conocía que esto iba a suceder? Ciertamente Dios sabía. Dios conoce toda situación. Y Dios sabe que lo que nos depara en el futuro. Y debemos confiar en este Dios. Debemos descansar en este Dios. Porque es el único que sabe todo. Si debemos de confiar en alguien, ese es Dios. Y debemos postrarnos ante Él y adorarle y sujetarnos a Él. ¿En quién más podemos confiar? En nuestro Dios. Sigamos leyendo. Cuán solemne es este hecho. Nada puede ser escondido a Dios.
En Ezequiel 11:5 dice: diles, yo he sabido los pensamientos que suben a vuestros espíritus. Meditemos en eso. Yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros espíritus. Dios conoce cada pensamiento que nace de mi corazón. Él lo sabe. Y yo no me puedo ocultar ante este Dios. No puedo y no debería. Recordemos el caso de Adán. Después de que Adán, junto con su mujer, pecaron, y el Señor está ahí buscándolo en el huerto. Dios sabía dónde estaba de antemano. Pero ciertamente Dios, viendo la condición de este hombre, lo busca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y Adán está ahí escondido, pensando que si se puede esconder de Dios. Es un absurdo. Pero así de absurdo somos nosotros con Dios, pensando que nos podemos esconder de Dios. Y muchas veces lo hacemos de forma deliberada, sobre todo cuando estamos pecando, cuando le estamos fallando a Dios. Creemos y nos tratamos de hacer creer que Dios no está mirando esa obra, esa acción, ese pensamiento que estamos llevando a cabo. Le decimos a Dios: tú no estás aquí. Pero es mentira, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios está presente, Dios está observando, Dios tiene omnisciencia. Sigo leyendo. Aunque sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad! Dios es espíritu, Dios es invisible. Pero nosotros no somos invisibles para Dios. Nosotros no le podemos ver a Él, pero Él nos puede ver a nosotros. Ni la oscuridad ni de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión pueden esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia. Hermano, nada, pero absolutamente nada, puede esconder nuestro pecado de la omnisciencia de Dios. Dios ve en cada situación de nuestra vida y a Él no le podemos engañar, a Él no le podemos mentir. Podemos mentirnos nosotros mismos. Incluso en nuestra propia iglesia podemos engañar al pastor, a los diáconos, podemos engañar a la membresía, diciendo que estamos viviendo una vida piadosa, aparentando una santidad. Pero hermano, ante Dios no podemos aparentar nada. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro diario vivir, Dios sabe lo que estamos tramando. Él lo sabe todo. A Él no le podemos ocultar nada. Hermano, los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a nuestros primeros padres. Como le contaba de Adán, él creía que los árboles, los arbustos, las hojas, lo iban a tapar de su desnudez. Pero nosotros caímos en la misma condición cuando creemos que podemos taparnos del pecado. Cuando creemos que podemos aparentar una apariencia de piedad. Dios conoce nuestra hipocresía. Dios la conoce. Podemos ser los mejores hipócritas, podemos ser los mejores mentirosos, pero a Dios no lo podemos burlar. Él conoce todo. Ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano, pero su creador fue testigo del crimen. Sara podía reír por su incredulidad oculta en su tienda, mas Jehová la oyó. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo la tierra, pero Dios lo sacó a la luz. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero el Dios que todo lo ve no tardó en mandar uno de sus siervos a decirle: tú eres aquel hombre. Y a las tribus que quedaban al oriente del Jordán se les dice: pero si no lo hacéis así, he aquí que habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hermano, lea la Biblia, lea los acontecimientos históricos. Ningún creyente en ninguna época fue capaz de ocultarse ante Dios. Dios todo lo saca a la luz. Y por más que nos creamos los más hábiles, los más sigilosos,
Es imposible engañar a nuestro Dios. En realidad nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos mintiéndonos, creyendo que somos capaces de alejarnos de la omnisciencia de Dios. Si pudieran los hombres, despojarían a la deidad de su omnisciencia. ¿Qué prueba esta de que la intención de la carne es enemistad contra Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Los hombres impíos odian esta perfección divina, que al mismo tiempo se ven obligados a admitir. Los hombres pecadores, los impíos, odian esta perfección de Dios. La odian porque saben que nada pueden ocultar. Incluso el pecador, el más ateo y el más atrevido ante Dios, el más blasfemo, el que dice que no hay Dios, el necio, cuando ha podido lograr engañar al mundo con su apariencia, con su hipocresía, él sabe en su conciencia, no puede, no hay forma de engañar a Dios, porque Dios todo lo conoce. Pero la omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación para el creyente. En la perplejidad, dice a Job, mas él conoció mi camino. Esto puede ser profundamente misterioso para mí, completamente incomprensible para mis amigos. Pero él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Cuando nos asalte la duda y la desconfianza, acudamos a este mismo atributo diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi pensamiento, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Hermano, nosotros somos pecadores, somos profundamente pecadores. Cada día le fallamos a nuestro Dios. De una u otra forma le estamos fallando diariamente. Y Dios conoce nuestros pecados, conoce nuestras inclinaciones. A Él no le podemos esconder nada. Entonces, oremos y pidámosles a Dios que Él examine nuestra vida, examine nuestro corazón y nos lleve por la rectitud. Confiemos de que Él lo va a hacer, porque Él es un Dios perdonador. Pero también todo lo sabe. Así que no tratemos, de verdad no tratemos de ocultarle a Dios, de tratar de engañarle, porque es imposible que le engañemos. Es un consuelo saber que Dios todo lo sabe, aun el pecado que yo pretendo tenerlo oculto, encerrado, Él lo conoce. En el tiempo de triste fracaso, cuando nuestros actos han desmentido a nuestro corazón, nuestras obras repudiando a nuestra devoción, y hemos oído la pregunta escrutadora que escuchó Pedro, ¿me amas? Hemos dicho como Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Allí hallamos estímulo para orar. Hermano, Dios sabe que le amamos y también sabe de que somos pecadores. También sabe que le fallamos. Así que esto debe ser estímulo para nosotros para orar y buscar refugio en su palabra, refugio en la oración. Cuando estés turbado porque vayas a tomar decisiones en tu vida, decisiones importantes, como el trabajo, si te vas a cambiar, como de la iglesia, si te vas a cambiar, si vas a contraer una relación formal, un matrimonio, en toda situación, que tú no conoces lo que depara el futuro, Dios sí lo conoce. Y Dios te puede mostrar con seguridad cuál es la mejor decisión que tomes. Confía en este Dios. Normalmente, incluso nosotros los creyentes, hacemos las cosas sin consultar a Dios. Y fácilmente, por el mismo ejemplo del trabajo, nos cambiamos de trabajo pensando de que Dios nos va a bendecir en otro trabajo. Y olvidamos que en este trabajo que estoy ahora, que estoy siendo bendecido, Dios me trajo. Esta fue la respuesta de oración de Dios. Pero fácilmente se nos olvida eso, se nos olvida y pensamos de que quizás Dios va a pasar por alto mi negligencia.
Y todo eso lleva consecuencias. Muchas veces he visto como hermanos cristianos, hermanos creyentes, han dejado un trabajo porque dicen que no les gustó y después están mucho tiempo cesantes. ¿Por qué despreciaron la bendición de Dios en su primer trabajo? ¿Porque no era como les gustaba a ellos? ¿Porque no es como nos gusta a nosotros? Muchos de nosotros pecamos de esa forma, porque hacemos las cosas de la manera contraria al camino de Dios, no siguiendo su voluntad, no siguiendo sus propósitos. Así que les ruego, hermano, que en cada situación, en cada proyecto que vamos a hacer en nuestra vida, oremos a Él pidiéndole dirección, porque Él lo conoce todo. ¿Qué más seguro que eso? Porque Él lo conoce todo. No hay peligro de que un santo sea pasado por alto en la multitud de aquellos que cada día y cada hora presentan sus peticiones, porque la mente infinita es capaz de prestar la misma atención a millones. ¡Wow! Dios puede escuchar todas las oraciones de toda la humanidad al mismo tiempo. Todos los creyentes en todos los lugares del mundo pueden invocar, levantar una voz al cielo y Dios los escucha. ¡Qué maravilloso! Asimismo, la falta de un lenguaje apropiado y la incapacidad de dar expresiones al más profundo de los anhelos del alma no comprometerá nuestras oraciones, porque y sucederá que antes que llamen yo responderé, y mientras estén hablando yo les escucharé. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Aleluya. Hermano, muchas veces no tenemos las palabras indicadas para orar, pero Dios conoce mi corazón. Dios sabe mis anhelos. Cuán glorioso es eso. Muchas veces no podemos pedir a Dios de la forma adecuada, pero Él está escuchando más allá de mis palabras, está escuchando mi corazón. Mis pensamientos, Él los sabe. Dios no solamente conoce lo que sucedió en el pasado, en cualquier parte de sus vastos dominios, y todo lo que ahora acontece en el universo entero, sino que además Él sabe todos los hechos, desde el más insignificante hasta el más grande, que tendrá lugar en el porvenir. El conocimiento del futuro por parte de Dios es tan completo como completo es su conocimiento del pasado y del presente. Y todo es así porque el futuro depende enteramente de Él. Si algo pudiera en alguna manera ocurrir sin la directa agencia o permiso de Dios, ello sería independiente de Él. Y Dios dejaría, por tanto, de ser supremo. Lo repito, todo lo que sucede está bajo el permiso de Dios o por la voluntad de Dios, según sus decretos, como lo estudiamos anteriormente. Si algo sucediera fuera de eso, sería independiente de Dios. Por lo tanto, el conocimiento de Dios de las cosas que sucedieran fuera de su conocimiento sería absurdo. Sería pensar en un Dios que no lo sabe todo. Sería pensar en un Dios que no es supremo y que no gobierna todo, el cual es un Dios ídolo, un Dios pagano, que no es el Dios de la Escritura. El perfecto conocimiento de Dios, el perfecto conocimiento por Dios de todas las cosas es ejemplificado e ilustrado en todas las profecías registradas en su palabra. Hermano, podemos ver la omnisciencia de Dios en sus profecías. Cuando comparamos el Antiguo Testamento, lo que profetizaron los profetas, los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, y cómo se cumplieron muchas de esas profecías, aún en el Antiguo Testamento, y otras en el Nuevo Testamento. Vemos cómo Dios promete algo y lo cumple, porque Él conoce los sucesos. ¿Qué mayor seguridad de tener este Dios en el cual podemos confiar? Hermano, Dios vio mis caídas. Dios vio de antemano cuán pecador y horrible soy. Dios sabe que caigo a menudo. Dios sabe
la condición en que he llegado a ser muchas veces detestable y horrorosa. Y aún así me ama, continuamente me ama. Y sigue siendo un Dios consolador conmigo. A pesar de todas mis cosas, porque Él las vio de antemano, me envió a Jesucristo. La envió por a mí, pecador. Y estoy seguro que la envió por ti, pecador. Así que, hermano, confía en las palabras de Jesucristo. Confía en las palabras de las Santas Escrituras. Dios ha mandado a un consolador, ha mandado a un reconciliador, ha mandado a Jesucristo, previendo lo horrible que somos. Y aún así, sabiendo cómo somos y cómo seremos, nos envió a Jesucristo. Qué bendito es meditar en este atributo. Qué bendito es meditar en esta palabra. Qué bendito es meditar en que Dios lo conoce todo. Descansemos en eso. Es una perfección excelente, la omnisciencia de Dios. Y bueno, la presencia de Dios es un atributo que se apega a la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios, todo lo sabe Dios, pero específicamente la presencia de Dios, que sabe los acontecimientos futuros. Aquí el autor del libro Los atributos de Dios, A.W. Pink, los ha separado. Y asimismo, en la próxima clase vamos a estar estudiando la presencia de Dios, que Dios sabe todas las cosas de antemano. Qué glorioso es este Dios, qué maravilloso es este Dios. Confiemos en Él. E invito, hermano, que si estás pecando, si has pecado, descansa en este ser de Dios, en esta perfección de Él. Ve a Él en oración y pídele que te perdone, porque Él conoce tu pecado. Confiésaselo, porque no lo puedes ocultar. Y Él es justo y perdonador. Él es galardonador de los que le buscan. Así que te invito a buscar al Señor. Que el Señor les bendiga. Les invito a que la próxima clase me acompañen en la meditación de este libro de A.W. Pink, Los atributos de Dios. Estamos viendo las perfecciones de Dios y vamos a ver la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga. Espero que esta meditación sea de edificación para nuestras vidas y sobre todo para nuestras almas. Que el Señor les bendiga.